El ADN o ácido desoxirribonucleico es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos. Casi todas las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN. En este video hablaremos sobre su historia, cómo fue descubierto y todos los científicos que constituyeron en su descripción. El ADN fue un descubrimiento importante para la ciencia, empezando en la primavera de 1951. Por aquel entonces, un joven llamado James Watson decidió asistir a un congreso sobre macromoléculas en Nápoles, Italia, en donde su intención era aprender sobre el ADN. Watson era un hombre rebelde que conoció a quien iba a ser su amigo y compañero, Francis Crick. En ese momento, ninguno de los dos sabía que iban a hacer la investigación más grande de sus vidas y que iban a ayudar a la ciencia a nivel mundial. Al pasar de los días, Rosalind Franklin, una chica procedente de Reino Unido, llegó decidida a cumplir sus sueños de ser la mejor científica y a lograr grandes sueños y proyectos que ayudarían con lo que más adelante sería el descubrimiento de la estructura del ADN. Primero nos centraremos en la historia de Rosalind. En esta fecha ingresó a King's College después de realizar diversas investigaciones con el carbono y grafito y entusiasmarse con estudio. En noviembre del mismo año, Rosalind se reúne con Watson, Crick y Wilkins en Londres, quienes trabajan en el King's College. Rosalind llegó para trabajar junto con Wilkins, quien sería su supervisor en la unidad de biofísica. Franklin les dio una charla sobre sus avances en el ADN con sus datos todavía preliminares sobre una estructura helicoidal. Y a finales de 1951 ya tenían la certeza de que el ADN tenía varias cadenas y no solo una. Rosalind era especialista en la cristalografía, que se centraba en los rayos X, que es el principal método de la obtención de información estructural en el estudio de proteínas y otras macromoléculas orgánicas. Esto ayudó a Franklin a ver más primeras moléculas de ADN. La relación con Rosalind y Wilkins era muy turbia, ya que ambos eran muy reservados y en el estudio de estos descubrimientos él la trataba como su asistente por el hecho de ser mujer, pero ella seguía trabajando en la cristalografía con rayos X, hasta que en 1952 se obtuvo la famosa foto 51, creada por ella, en la que se representaba la primera foto del ADN. Un día, el científico Wilkins, al querer obtener más información acerca de esto, tomó la foto de laboratorio de su colega sin decírselo a ella, para dársela a Watson y Crick, haciendo que su descubrimiento de doble hélice sea más rápido, ya que solo faltaba hacer los cálculos para acabar. En marzo de 1953, las vías de comprobaciones entre Watson y Crick para observar el nuevo modelo lo aprobaron. El 6 de marzo del mismo año, Franklin publica el mismo artículo, pero con sus propios cálculos basados en su fotografía, descubriendo el doble hélice de la forma A, y se encontraba analizando la segunda parte para el 25 de abril.
El 2 de abril, Watson, Wilkins y Franklin mandaron su manuscrito y se publicaron el mismo día, pero al haberlo publicado Watson y Crick primero, ellos se llevaron el artículo. Debido a la excesiva exposición a los rayos X durante toda su carrera, en 1958 Rosalind Franklin fallece debido a un cáncer de ovario por la radiación a la que estuvo expuesta durante toda su vida laboral. El siguiente premio será otorgado a 3 científicos que revolucionaron el ámbito de la medicina y de la biología gracias a su descubrimiento de la doble hélice del ADN. El Premio Nobel de 1962 de Medicina es para James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins. Buenos días, el día de hoy tenemos el gran honor de presentarles al mejor científico del siglo XX, James Watson, quien nos hablará sobre su libro, La doble hélice y su descubrimiento en el ADN. Buenos días, señor Watson. Buenos días. ¿Podría hablarnos de su libro? Claro, en mi libro relato cómo descubrí la doble hélice del ADN, cómo conocí a mi gran amigo y compañero Crick, a la doctora Franklin. Esa doctora, bueno, no quiero topar el tema, pero digamos que también formó parte de cómo descubrimos la doble hélice. En el libro puedo relatar todos los problemas que tuvimos, tanto personales como a nivel científico, para descubrirlo, pero a la final terminamos ganando el premio Nobel. Muy interesante, muchas gracias. Ahora hablaremos de la especialidad de Rosalind Franklin, la cristalografía, sus métodos, experimentos y técnicas. La cristalografía es una rama de la ciencia que se dedica al estudio de la estructura de los cristales, incluyendo su forma, tamaño y disposición atómica. Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron varios métodos, experimentos y técnicas, algunos de los cuales describiré a continuación. Primero, la diferenciación de rayos X. En esta técnica, un haz de rayos X se dirige hacia el cristal y los átomos dentro del cristal interactúan en el haz, difraccionándolo en patrones que pueden ser analizados para determinar la estructura del cristal. Como segundo tenemos la microscopía electrónica. Esta es una técnica que utiliza los haces de electrones en lugar de los rayos X para estudiar la estructura de los cristales. Los electrones interactúan con la muestra y producen imágenes de alta resolución de la estructura cristalina. Como tercero, la cristalografía de neutrones se usa para estudiar la interacción con los núcleos atómicos en lugar de con los electrones, lo que permite obtener información sobre la distribución de los átomos en el cristal. Y como cuarto, tenemos la espectroscopia de absorción de los rayos X. En esta técnica, los rayos X se utilizan para excitar los átomos de la muestra y la absorción de los rayos X se mide para determinar qué elementos están presentes en la muestra. Por último tenemos la microscopía de la fuerza atómica. Se utiliza para estudiar la estructura de los cristales a escala nanométrica. Esta técnica se utiliza una punta afilada para medir la fuerza entre la punta y la superficie del cristal, lo que nos permite construir imágenes de alta resolución de la estructura del cristal. Ahora les hablaré sobre las contribuciones de los científicos involucrados en este descubrimiento. Fue en primer lugar Erwin Schrödinger. Se basó en la creación de una ecuación que describe la evolución temporal de un sistema cuántico. Por otro lado está el biólogo Oswald Avery, Colin MacLeod y McCarthy, que demostraron con sus experimentos que el ADN aislado de un neumococo podría transformar a otra cepa de neumococos no patógenos en patógenos. Y por último, Edwin Chargaff, quien había descubierto que en el ADN la cantidad de adenina es igual que la de timina y la de citosina es igual que la de guanina.
y que su cantidad variaba de manera considerable entre especies. El descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN tuvo enormes consecuencias históricas y científicas. Aquí hay algunas de las más destacadas. Primero, descubrimiento de la estructura del ADN. La estructura de doble hélice del ADN fue descubierta en 1953 por James Watson y Francis Crick, y este descubrimiento cambió la forma en que los científicos entendían la biología molecular. La estructura tridimensional proporcionó una comprensión de cómo se lleva a cabo la replicación del ADN y cómo se transmiten las características hereditarias de una generación a otra. Segundo, la medicina. El descubrimiento de la estructura del ADN ha sido fundamental para la medicina moderna. Ahora entendemos cómo funciona el ADN en la transmisión de información genética y cómo los cambios en el ADN pueden llevar a enfermedades genéticas. La medicina personalizada y la terapia génica también son posibles gracias a este conocimiento. Tercero, la biotecnología. El conocimiento de la estructura del ADN ha permitido el desarrollo de técnicas de manipulación genética como la clonación, la ingeniería genética y la edición genética. Estas técnicas se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la producción de alimentos hasta la medicina. Cuarto, evolución. El descubrimiento de la estructura del ADN ha permitido una mejor comprensión de la evolución y la diversidad biológica. El análisis de la secuencia de ADN ha permitido a los científicos construir árboles filogenéticos que muestran cómo diferentes especies están relacionadas entre sí y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Quinto, historia. La secuenciación del ADN ha permitido la identificación y análisis de restos antiguos, como los de los neandertales y otros homínidos antiguos. También ha permitido la identificación de personas desaparecidas y la resolución de casos criminales. En resumen, el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN ha tenido enormes consecuencias históricas y científicas, que van desde la medicina y la biotecnología hasta la evolución y la historia.